Muy bien. Bueno, ahora sí, ya saludé, si pueden pasar. Bueno, el mensaje del día de hoy se llama Mira atrás. Por eso quería que, tiene mucho que ver con los legendarios que andan allá afuera, que necesito que vengan. Me encanta lo que Dios me hacía saber en este mensaje. Y quiero que voy a ser breve como siempre. Ay, sí, no. Bueno, ya, era chiste. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:1. Dice, y pongan atención, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. ¿Quién dice amén? Sí. ¿Cuántos discípulos escogió Jesús? ¿Alguien sabe? 12, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Cuando iniciamos el primer retiro de Adulam, el primerito, no sé ya cuántos llevemos, pero sí hemos de llevar unos 40, 50, no sé, 40 probablemente retiros. El primer retiro fue un retiro de servidores. ¿Y cuántos creen que fueron a ese retiro? 12. Sí. El primer retiro de matrimonios, ¿cuántas parejas creen que fueron? 12. El primer retiro de las inquebrantables, ¿cuántas inquebrantables creen que fueron? 12. ¿Cómo es Dios, verdad? Yo lo veía y me reía, le decía, te caché. Le decía al Señor, ya te vi, le dije, ya te vi. Tu obra que haces tan maravillosa, ¿verdad? Así es Dios, sí. Pero quiero decirles algo, en Lucas 6:12, vean lo que dice. Antes de que Jesús escogiera a esos 12, ¿sí? Pasó algo maravilloso. Chéquense esta. Lucas 6:12, del 12 al 16, perdón. Dice, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche oró a Dios, ¿sí? ¿Y saben por qué oró toda la noche? ¿Ustedes han orado toda la noche? Los que no saben, pues nosotros hacemos aquí Noche de Gracia, Noche de Gracia, que oramos toda la noche y ven que casi ni nos gusta cantar y cantar, ¿no? Y ya como a las 4 echamos el tamal para despertar, ¿verdad? Como la canción que dice, toda la noche sin parar, ¿no? Jesús oró toda la noche, pero pasa algo. ¿Por qué creen que oró toda la noche? Y fue porque justo al otro día iba a pasar algo maravilloso. Hola Lupita, hola Humberto. Iba a pasar algo maravilloso. Iba a escoger a los 12 discípulos. Sí. No era una decisión fácil, imagínense. En esas 12 personas Dios iba a establecer su iglesia. Y si le salían chafas, no iban a llegar el mensaje hasta nosotros. No sabríamos quién se llama Jesús o qué hizo Jesús. Y era tan importante escoger esos 12 que tuvo que Jesús orar toda la noche para decir, tengo que escoger lo mejor, las personas con el corazón correcto, el corazón adecuado, para que ellos puedan seguir la obra, porque un día me voy a ir y ellos van a tener que seguir. Y Dios los bendiga a esos 12, porque hasta llegó su mensaje hasta nosotros. Amén. Hay una obra que se llama, que la van a presentar Adulam Broadway, que se llama, que sería una Navidad sin Jesús, ¿verdad? Y yo pensaba eso y decía, wow, ¿qué sería de nuestra vida sin Jesús? Y vean, Jesús ora toda la noche, baja y dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Escogió 12 personas para enviarlos. Me encanta, porque les voy a decir una cosa. Ahora vamos a Mateo 6:5 al 10. Y dice, y esto quiero decirles, a estos 12 envió Jesús, porque eran apóstoles, y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa
de Israel. Y yendo predica diciendo: el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den gracia lo que de gracia reciban. No os probéis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero dice Dios: vayan por las ovejas perdidas. Pero les voy a decir una cosa. Jesús pasa toda la noche orando, ¿y a quién creen que escogió? Pásenle, hola. Escogió a pura oveja perdida. Toda la noche orando para escoger puros perdidos. ¿De veras? No, en serio. Yo diría, ¿no? Como en nuestra carnalidad: Señor, yo en la noche, si me hubiera tocado a mí ese papel de escoger, yo diría: Señor, mándame, mira, uno que sea obediente, uno que sea así, que sea sabio, entendido, maduro, ¿no? Que tenga todo. Pero Jesús va después de orar y escoge puras ovejas descarriadas y perdidas. De verdad. Y luego les dice: ¿saben por qué escogió perdidas? Porque las perdidas tenemos una compasión y una debilidad por los otros perdidos. Sí. Y Dios, Jesús anhelaba hacer una iglesia de gente perdida. Y si tú estás acá, es porque estuviste perdido. ¿Cómo yo? Claro, por eso estás aquí. ¿No te lo habías preguntado? No es porque te invitó la vecina que vea al rey, no. Es porque estabas perdido un día y Jesús dejó todo por irte a traer. ¿Quién dice amén a eso? Estabas perdido. ¿Sabes cuál es el problema? Que venimos aquí, pero no nos sentimos perdidos. No puedes estar aquí sentado y decir: no, perdidos ellos, luego se les ve. ¿No? ¿Hay alguno? Ay, Dios, cuando iniciamos Adulam había un chavo, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Es mi amigo, la verdad es mi amigo, pero me hacía bullying. Ya sabes, este amigo que te hace bullying con todo, ¿no? Y cuando abrimos Adulam, pues yo presenté el proyecto y le dije: el proyecto es para familias disfuncionales. Le dije: ¿cómo? Entonces estoy mal en un lugar incorrecto. Y un amigo que sabía del proyecto, a uno que no les voy a decir quién, que lo estoy viendo, le dijo: no vayas ahí porque ahí la gente están tronados, dice. No, ahí sí están pesados, dice. ¿Sí? Y llegaba este hombre y se asomaba, pero nada más se asomaba así un ojo. Y decía: ya vine, ya me voy, porque venía a dejar su coche. Y cuenta la leyenda que ese hombre decía: no, sí se ve que están tronados. Yo no sé cómo nos vio. Pero igual y tú dices: yo no necesito, o yo no estoy perdido. Pero si estás acá, si por no sé por qué razón viniste acá, igual es tu primera vez, igual tu esposa te trajo a fuerza, como normalmente pasa, ya lo sabemos, no te preocupes. Y estás aquí porque un día estuviste perdido, o probablemente a veces te quieres perder. Sí, porque la iglesia que Jesús instituyó es de gente perdida. ¿Quién dice amén? Y gloria a Dios por los que nos perdimos, porque Dios pudo ir por nosotros y encontrarnos. ¿Quién dice amén? Porque muchos de nosotros nos perdimos en el odio, en el temor, en andar rogando que nos amaran, en la codependencia, en el afán del dinero, en el afán de la economía, en el dolor del que la gente nos lastimaba. Nos perdimos y un día dejamos de amar y dejamos de sentirnos hijos. Y por eso Jesús fue por ti y por mí, porque el Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que si se le pierde una, va por ella. Y el tema se llama mira atrás, porque a veces tú y yo necesitamos mirar un poquito atrás, y no como la esposa de Lot, para volvernos sal.
sino para recordar un poquito de dónde Dios nos sacó. Porque a veces se nos olvida, pues. Se nos olvida de la pobreza que Dios nos sacó. ¿No te acuerdas? ¿Acaso no estábamos perdidos peleando todo el tiempo? ¿Acaso no peleábamos hasta con el árbitro del partido? Ni te escucha, pero ahí le estás gritando, ¿no? Y muchos de nosotros estuvimos perdidos y por eso estás acá. Me encanta Dios, porque todo un día, toda una noche oró para escoger, dicen por ahí, a lo mejorcito o lo peorcito, ¿verdad? Es maravilloso reconocer que necesitamos que alguien nos devuelva al camino. Yo no sé si estás en el camino correcto o andas perdido. Yo sé lo que es perderse en la montaña, te aseguro. Me perdí casi 8 horas. Y gracias a Dios había uno de seguridad legendario con su barba acá de leñador. Medía como un 80, 1.90. Me dijo, no se preocupe, pastor, dice, vamos de regreso. Y me regresó al mismo lugar y dejé de estar perdido. De la misma manera, si tú estás acá, es por 2 cosas. Una, porque te perdiste gacho. Y Dios tenía que hacer todo lo posible para que regresaras. Y otra, veniste acá, Dios te puso el camino, te dijo, sigue el camino. Para los astronautas, sigue la luz, ¿verdad? Y tú dijiste, pues mejor me voy para la derecha, ¿verdad? Y te volviste a perder. Porque el ser humano, solo el ser humano, agarra caminos que no nos corresponden. Porque para perdernos tuvimos que haber estado primero en el camino y luego nos perdimos. Y te dijeron, es derechito, mijo, derechito. Y tú dijiste, mejor me voy para la derecha. Pues ¿cuánto es tantito? ¿Sí o no? No más tantito, ¿verdad? ¿Para qué me espero a tener novio? Como dice el pastor, pues sí, me aviento, ¿no? Es el hombre indicado para mí. ¿No? Como no escuché los amenes, Jones. Sí. Pero tú y yo nos perdimos. Yo no sé en qué te perdiste. No sé si te perdiste y Dios te rescató. O no sé si ahorita estás perdido. O no sé si encontraste el camino y luego te volviste a perder. Pero sí una cosa te digo. Todas las veces que te pierdas, todas las veces siempre va a estar Jesús buscándote incansablemente para volverte a traer al camino. ¿Quién dice amén a eso? Y dale un aplauso a nuestro Dios, porque ni tú ni yo lo merecíamos, ni tú ni yo ni hicimos nada para merecer que Jesús fuera y nos rescatara. Un día lo prediqué, pero han visto esta película, esta imagen. Yo tenía una de esas, mi mamá me la ponía cuando rezaba Angelito de mi guarda, ¿se acuerdan de esa? Y era una imagencita que tenía Jesús con una oveja, ¿se acuerdan? ¿En dónde? En el cuello, ¿verdad? Y me encanta, eso ya lo había predicado, pero toca hoy muy bien. Cuando alguien se pierde, cuando una oveja se pierde de Dios, dice en el Salmo 23, con mi vara y tú y mí, tu vara y tu callado me sostienen, ¿sí? Yo digo, ¿por qué el pastor tiene 2? Tiene un callado que no habla mucho. Es chiste de pastor, pero muy malo, ya sé. Pero es su callado, que es una vara más grande para los legendarios, sabemos para qué es el callado. Pero tiene una vara que es más un chicote, pues, o sea, más así como para. ¿Por qué? Porque la vara es para que el pastor te guíe, te sostenga, pero la vara es para disciplinar. Vemos esa imagen de Jesús porque Jesús va por la oveja perdida, y eso hacen los pastores reales, o sea, de ovejas reales, ¿verdad? Y utilizan la vara y golpean las piernas de
la oveja que se descarriló. La golpea al grado de que no pueda caminar, y la tiene que cargar. Y la tiene que cargar para que no se vuelva a descarrilar. ¿Y cuántas veces a ti y a mí Dios nos tiene que dar vara para que te regreses al camino? No se escucha mi micrófono, ¿no? Porque luego dices, es que nada me sale bien. Pues sí, pues quién sabe para dónde vas, mano. Pero para Cristo no vamos. Y es maravillosa la vara de Dios, porque dice en la palabra, quien ama disciplina. Y tú y yo debemos de reconocer cuando Dios nos esté disciplinando. Y yo veo cuando Dios me quiere disciplinar, yo le digo al Señor, no, Señor, ya. Por eso digo que giritos sobre el camino. Disfruto del camino, Señor, ¿no? Como los legendarios. Sí. Yo te pregunto, ¿de verdad necesitamos que Dios nos hiera nuestros pies para que no podamos caminar? ¿Sabes qué es maravilloso? Que esa oveja tiene que pasar muchos días con el pastor en su regazo, caminando, cargándola, pero esa oveja al final, jamás se va a despegar de su pastor. Va a ser la oveja más cercana a él. Así que gloria a Dios por todas las veces que Dios nos ha disciplinado, porque nos ha hecho estar cerca de Él. Así que si estás pasando una prueba, una angustia, un dolor, una circunstancia en la economía, en tu casa, alégrate, porque eso te está acercando a Él, y va a llegar el día que nada ni nadie te separará del camino que es nuestro Dios, quien dice amén. Gloria a Dios por la prueba. Alégrate durante la prueba, dice Santiago. Seguramente cuando lo escribió no estaba en una prueba, ¿verdad? Y me encanta Dios, porque después de toda la noche de orar, fue y escogió a los que nadie de tú ni yo hubiera escogido, a los que los judíos no hubieran escogido. Hubieran escogido a Rabí Gamaliel, hubieran escogido a grandes rabinos, pero Jesús escogió los que nadie hubiera escogido. A nadie hubiera puesto su mirada en ellos, y Jesús decidió llamarlos. Y te voy a decir por qué. Así tú y yo estamos aquí por eso, porque nadie nos hubiera escogido, porque muchos de nosotros, yo no sé tu historia, pero muchos de nosotros allá afuera no valíamos nada. Nadie hubiera dado un peso por nosotros. Yo llegué a la iglesia y me oraron por mí. Ya sabes cómo son los hermanos que oran por ti. Y oraron por mí, y me dijo una mujer, a través de ti muchas personas van a ser salvas. Yo dije, ¿cómo no sabe cómo me vine peleando con mi esposa? ¿Verdad? Bien sabroso nos venimos agarrando el chongo. ¿Cómo no sabe de dónde vengo? ¿Cómo no sabe que sigo haciendo lo incorrecto, gritando, violentándome? ¿Cómo no sabe eso? Pero es tan difícil creer. Pero Dios escoge a los que menos pensamos estar. Yo creo que la mayoría de nosotros, o al menos yo, nunca me imaginé poder estar aquí hablando del Señor. Y yo los conozco a casi todos ustedes, y podría decir casi igual, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué Dios escogió a estos hombres? A estos 12. Te voy a decir por qué. Porque creo yo, no lo dice en la Biblia, pero creo yo, que no tenían ya nada más que perder. Por eso les dijo Jesús, deja todo y sígueme. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Qué le dijo Dios? Ve y deja todo y sígueme. ¿Y qué dijo el joven? No, pues yo sí tengo varo, no como tus 12 discípulos. No, yo sí tengo propiedades que dejar. Y Dios nos escogió porque no teníamos ya más que perder. ¿Qué más puedes perder? Muchos de nosotros llegamos aquí sin nada, ¿sí o no? Muchos sabemos lo que es no tener nada, ¿sí o no? Y estás aquí por ello también, porque Dios te dio el corazón para no tener temor de qué perder. Y estamos dispuestos a dejar todo por el Señor.
¿Quién dice amén a eso? A veces decimos, yo, Señor, sí dejo todo, porque pues también no hay mucho que dejar. Pero cuando hay mucho que dejar, cuesta tanto trabajo dejarlo, ¿sí o no? Pero ahí vemos algunos que nos cuesta trabajo darlo todo por Dios. Yo te pregunto, si tú estuvieras en la multitud cuando bajó Jesús de orar del monte y escogió a los 12, y si te hubiera dicho a ti, hey tú, ven, sígueme, deja todo y sígueme, ¿lo hubieras hecho? Porque a veces hablamos de Tomás no creyó de que Jesús había resucitado, no, Pedro lo traicionó, ajá, pero habían dejado todo por Jesús. Yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a dejarlo todo por Él? A veces ni el 10% estamos dispuestos a darle. ¿Sí se escuchó mi micrófono? No, Señor, te doy todo, pero te dicen, ahí viene el diezmo. No, Señor. Cuando el diezmo ni es tuyo, dice Malaquías 3:15, es que una cosa tengo que reprocharles, que me han robado. ¿Cómo, Señor, te hemos robado? Sí, en tus diezmos y en tus ofrendas. ¿Cómo podremos decirle a Dios, te voy a dar todo, Señor, si ni el 10%? No pensemos en el 20, no pensemos en el 30, no pensemos en el 50. Pero yo sé que no les gusta que hable de ello. Yo me preguntaba a Dios y le decía, yo hubiera sido un apóstol si Dios me hubiera llamado y me hubiera dicho, deja todo. El anhelo de Dios es que dejes todo. El anhelo de Jesús es que dejes todo. Dice en Efesios, despójate del viejo hombre y inicia las nuevas maneras de vivir. Pero a veces queremos venir, pero no queremos dejar quien éramos. No queremos dejar nuestro enojo, nuestra ira, nuestra angustia, nuestra amargura. No queremos dejar de tener el control de las cosas. Queremos seguir haciendo las cosas a nuestra forma, pero sí queremos seguir a Jesús. Y Jesús les dijo a esos 12, síganme, deja todo y síganme. Pedro le dijo, deja todo, y Pedro tenía esposa, hasta la suegra tenía, ¿sí o no? Bueno, yo creo que a la suegra igual no le costó tanto trabajo dejarla, pero la esposa, ya me imagino la cara de la esposa de Pedro. Cuando llegó Pedro y le dijo, mi amor, qué bonita te ves hoy. Y la esposa, ¿qué quieres? No. Y le dijo Pedro, es que me encontré un tal Jesús de Nazaret y me dijo que lo siguiera. ¿Y qué? Y le dije que sí. ¿Cómo? ¿Sin consultarme antes? ¿No? Bueno, en otras esposas de otros lados, ¿verdad? Andrés era uno de ellos, de los 12. Andrés era hermano de Pedro, hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Cafarnaúm y era un pescador. ¿Qué era? Un pescador. Sí. Su trabajo en realidad fue llevar a otros a Jesús. Se habla de Andrés porque llevó a Juan, porque alguna vez estuvo de discípulo de Juan el Bautista. Bartolomé, Natanael era su segundo nombre, era hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Algunos estudiosos dicen que fue el único que provino de sangre real, o sea, era el fresa de los apóstoles, porque siempre no debe de faltar el fresa, que se da chance, ¿no? Sí. Bartolomé siguió a Jesús. No se habla nada de Bartolomé casi. Santiago el anciano, porque había 2 Santiagos, uno viejito y uno más menor. Y Santiago el anciano, así se le conoce, era hijo de Zebedeo y Salomé. Era hermano de Juan el apóstol, un pescador también. ¿Era un qué? Y trabajó en Cafarnaúm. Casi nunca aparece su nombre en la Biblia de Santiago. Solamente su nombre sale cuando sale el nombre de su hermano. No sabemos qué hizo,
no dice nada. Hubo otro Santiago, que era el Santiago el menor o el más joven, y algunos estudiosos creen que era hermano de Mateo, y eran recaudadores de impuestos. ¿Qué eran? Me encantan los recaudadores de impuestos porque eran los cobrones, ¿verdad? O sea, los que cobraban, ¿verdad? Y a poco caen re bien los que llegan, ¿no? Que llegan, hola manita, perdón que te diga, pero quería ver, ves que me debes desde hace 2 años, así. Ves que te presté lo de la tanda, manita, y ves que ya te hiciste guaje. Decía Jesús ayer, no se hagan guaje, ¿eh? Imagínense, los hombres, los recaudadores de impuestos eran los hombres más odiados por los judíos, porque los judíos creían que era pecado darle ofrenda al César, ¿sí? Entonces eran los que iban y cobraban. Dame, me debes, tráeme, ¿no? Dame lo que tienes que darme. Y pues obviamente todos lo odiaban. Bonito apóstol, ¿sí o no? Ya todavía ni empezaba su ministerio y ya todo el mundo lo odiaba. ¿A poco no hay alguien así que dices, ay, ese hermano, habiendo tantas iglesias, ¿por qué vino esta? Pero cuidado, porque ese que te cae gordo, un día Dios lo puede usar. Ese que tú no crees que Él tenga la unción, la gracia, el favor, el que tú dices, uy, ese se ve que es bien enojón, a leguas se ve aunque ponga cara de cristiano. Cuidado, porque en ellos, en los que nadie cree, Dios se glorifica. Hubo otro discípulo que se llamaba Juan, o sea, mi tocayo, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, el apóstol, y fue conocido como el discípulo amado. De él sí sabemos muchas cosas, porque sabemos que fue el último que llegó hasta la cruz. Jesús le dijo, ahí está tu mamá María, cuídamela. Yo me imagino, y uno de los momentos más dolorosos de Jesús, y le dijo a Juan, cuídame a mi mamá, y viceversa. Jesús tenía una conexión especial con Juan, o no sé si él con Jesús, porque en el único lugar donde dice que él era el más amado es en el Evangelio de Juan. Él se autonombró, yo soy el más amado, ¿verdad? Era aquel como el que se siente el más ungido de la iglesia, ¿no? Da chance, cuidado con mi sombra, no te vayas a sanar, ¿no? O sea, así, cuidado, no la vayas a pisar, ¿no? Porque te vayas a sanar y no sé, ¿no? Y era el que se sentía acá, yo sé orar, quítense, yo voy a predicar. Si nadie quiere predicar, yo predico, ¿no? Ese era Juan, el que más amado se sentía por Jesús. Y estaba bien, porque tenía que sentirse así, ¿sí? ¿Y qué creen que era también? Un pescador. Judas Iscariote, no digas amén, ¿verdad? Judas Iscariote fue el único que era judío, fíjense, el único. Todos los demás eran galileos. El único que fue judío, o sea, era de cepa, era Judas. Y lo peor tantito era que era el encargado de la administración de la iglesia, o sea, de los apóstoles, ¿no? Y tenía el varo, y para todo se enojaba, ¿verdad? Un día llegó una mujer y derramó el perfume sobre los pies de Jesús y dijo, no, eso sí era un varo, dijo. ¿Para qué gastan en eso? ¿Verdad? Habiendo tanta gente pobre. Eso dijo. No estoy hablando de usted, estoy hablando de Judas Iscariote. Y dijo, ¿para qué gastan en eso? Deberíamos de haberlo vendido y vendérselo a los demás. Y le dice Jesús, ay, Judas, es que te mueves con los ojos de la carne, pero no con el espíritu, ¿verdad? Había un Mateo, Leví, que también era de Cafarnaúm, y fue un publicano cobrador de impuestos. También había otro, bueno, dicen que Mateo era muy odiado. Pedro, ¿alguien sabe qué se dedicaba Pedro? Pescador. Casi todos los apóstoles eran pescadores. Y le dijo Dios, ya no te haré pescador de peces, sino te haré pescador. Suelta tus redes, le dijo. Y dejó todo para ser pescador, pero era de hombres. Me encanta Pedro, podríamos hacer libros de Pedro, porque me encanta, porque Pedro era Galileo, y fíjense que Pedro
Era de Capernaum, y los de Capernaum tenían la mala fama de ser enojones. Si conocen a los de Monterrey, que dicen por ahí, y si hay alguien aquí en Monterrey, no se vaya a pasar a enojar, pero si se enojan estaríamos confirmando mi teoría, ¿verdad? Sí, que son muy enojones, ¿sí o no? Dicen, es que era de Monterrey, como que tiene carácter fuerte, por no decir que era neurótico, ¿verdad? Y los de Capernaum tenían la fama de ser muy violentos, muy así, muy afanosos. Y Pedro era uno de ellos. Era el más enojón, el más voluntarioso de la iglesia, de los apóstoles. Por ahí si ves a alguien de la iglesia que dices, no, ese, cuidado, porque ese la otra vez le gritó al chilaquil bien feo. Y le grita a todo el mundo, ¿verdad? Imagínense en qué hombre Jesús decidió dejar la iglesia, y fue con un hombre casado, Galileo, y también era pescador. Felipe también, ¿qué creen que era? Pescador. Simón el celote, también ¿qué creen que era? Pescador. Yo lloro por una cosa, porque si nos volteamos a ver, todos somos pescadores, y no pescadores porque hayamos pescado peces. Todos somos pescadores porque en ese tiempo los pescadores eran lo más, ¿sí me explico? Lo que la gente le hacía, la chance, tú eres del barrio, eres de la Magocha, aquí de Santorum, aquí del ¿no? Échenle otro barrio, no sé cuál, de la Liber, así, ¿no? Y Dios puso su mirada ahí en la Liber, en la Magocha, ¿no? Ahí en San Felipe, échenle amén. Aquí en Cholula, en el centro, así, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque en ellos, en los que nadie dice que valen, para Dios valemos. Porque lo que el mundo desecha, Dios lo levanta. Porque lo que el mundo condena, lo que el mundo rechaza, Dios lo recoge, Dios lo levanta, y no nada más lo levanta, dice en la palabra que lo levanta, lo escoge y le da autoridad por sobre muchas otras cosas. ¿Quién dice amén a eso? Y si tú estás acá es porque Dios te escogió, no importa de dónde vengas, no importa de las circunstancias, del barrio, de la economía, de tu familia, no importa cómo hayan sido tus padres, no importa cómo hayan sido tus hermanos, no importa lo que hayas hecho, Dios te escogió por tu debilidad y tu necesidad, y Él quiere darte autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para levantar muertos, para resucitar muertos, y para que su gracia